Excelente. Ahí va. Bueno, em, hoy la clase va a ser más o menos cortita. Vamos a hacer el ejercicio 17 de la guía del cuerpo rígido, que es un modelo de un giroscopio. Entonces, el cuerpo consiste en esto que vemos acá, que es un disco donde el centro del disco está fijo al origen de coordenadas y del disco, del centro del disco y perpendicular, le sale una barra rígida donde en la punta tiene una masita. ¿Ok? Tenemos esto acá. Entonces, les quería preguntar si, o sea, si alguien se anima a decir cuántos grados de libertad tiene esta dinámica. Si alguien quiere responder. Ahí va. Tenemos este cuerpo que el origen está fijo al centro y más allá de eso se puede mover para cualquier lado. ¿Se les Yo ocurre? me la juego a Sí. decir 3, pero no sé. Ok, 2 de rotación y 2 de traslación. Bueno, la respuesta es 3. Y la cuestión es que grados de traslación en realidad podemos considerar que no tiene, porque tenemos el vínculo este, que está fijo al origen, y para dar cualquier configuración del cuerpo, cualquier orientación, necesitamos 3 ángulos, que son los 3 ángulos de Euler. Y esas son las coordenadas generalizadas, o sea, son los únicos 3 grados de libertad que tiene el cuerpo. ¿Lo ven eso? Igual después lo vamos a seguir viendo, pero como para arrancar. Ok. Bueno, para resolver este ejercicio vamos a suponer dos cosas. La primera es que el tensor de inercia calculado desde el origen, desde el cero es dato, y además está dado por una matriz diagonal, si nos paramos en los ejes principales de inercia, donde el IXX y el II son iguales, estos dos que valen I, porque eso tiene que ver con la simetría del problema, ¿no? Este es un eje de simetría del cuerpo, entonces tenemos esa degeneración. Y el tercer eje, que es este, el I3, es distinto. ¿Ok? Entonces, estos dos numeritos son datos. Y este es el tensor de inercia desde el origen. La otra cosa que vamos a suponer es que el centro de masas del cuerpo se encuentra en algún lugar en esta barra a una distancia d del origen. ¿Ok? Dato también. Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear el lagrangiano. Para eso empecemos calculando la energía cinética del cuerpo. Vamos a usar esta fórmula, que es la fórmula que había dado Facu hace un par de clases, ¿sí? Donde este 0 quiere decir algún punto R0 que está sobre el cuerpo rígido. Y bueno, este momento de inercia es el momento de inercia calculado desde ese R0. Entonces, para simplificar esta expresión, lo que vamos a hacer es elegir al R0 como el origen. ¿Por qué? Porque el origen está fijo, el disco en el origen está fijo, entonces la velocidad en este punto es todo el tiempo cero en toda la dinámica. Entonces, fíjense que este término es cero, porque V0, 0, este término es cero. ¿Ok? Entonces, la energía cinética del cuerpo nos queda puramente de rotación, dado por este término, y fíjense que acá volvemos a lo que habíamos dicho antes de los grados de libertad, que estos vectores omega están compuestos por cosas que tienen los 3 ángulos de Euler, y bueno, la energía cinética nos quedó expresada en función de solo esos 3 ángulos. O sea, no nos quedó ninguna variable más. Y ahí están los 3 grados de libertad que decíamos. Bueno, un breve repasito de los ángulos de Euler. Fíjense que para una configuración cualquiera, o sea, una orientación arbitraria del cuerpo, tenemos lo siguiente. El ángulo φ, acuérdense que era una rotación alrededor del eje z del sistema fijo, que no es del cuerpo. Entonces, si el cuerpo está de esta forma orientado y movemos este ángulo φ, lo que va a pasar es que la masita esta va a seguir esta trayectoria, este círculo.
Y acuérdense que esta línea punteada acá era lo que llamábamos el eje nodal. Después de hacer este giro, tenemos otra forma de rotar el cuerpo, que es con el ángulo θ, que consiste en rotaciones alrededor de ese eje nodal. ¿Ok? Entonces lo que pasaría acá es que la masita trazaría un círculo que baja por acá y sale de allá atrás. ¿Ok? Está descrita por este ángulo θ. Y por último, tenemos las rotaciones sobre el eje de simetría del cuerpo, que están descritas por este psi de acá. Son estas rotaciones. ¿Alguna duda con estos ángulos? Ah, un montón de chats. A ver. Una cosita que me hace ruido. El disco está apoyado. Y se bambolea cuando rota alrededor de 3. Sí, o sea, el único vínculo que tiene este cuerpo es que el centro del disco está clavado al origen. Después puede bailar de cualquier forma y está todo bien. No sé si eso responde a la pregunta de Sole. Ah, ya la habían respondido. Se podría pensar como los ángulos de esféricas más la rotación del disco. A ver, déjame pensar eso. Sí, creo que está bien lo que dice Manuel. Y está bien, no hay plano. El sentido de tita punto no es... Sí, tenés razón. Me equivoqué. Gracias. Este sentido está al revés, para que quede en la grabación. Bien, entonces, volvamos un toque a esto. Fíjense que por cómo nos quedó el t, tenemos esto. Tenemos t, que es igual a 1, 2, 3, por i, y 3. Todo lo demás es 0. Y esto. 1, 2, 3. Entonces, este producto de acá nos va a quedar i por omega 1 al cuadrado más i por omega 2 al cuadrado más i3 por omega 3 al cuadrado. Como estos dos son iguales, sacamos factor común y podemos expresar a la energía cinética de esta forma, bastante sencilla. Además, usando que este vector de rotaciones está dado por esto, fíjense que cuando hacemos omega 1 al cuadrado más omega 2 al cuadrado, lo que va a pasar es que, bueno, hacemos el binomio en cada componente del vector y el cuadrado del primero más el cuadrado del primero en la otra componente, podemos sacar factor común esto de acá, de los dos, y la suma de estos al cuadrado nos da 1. Lo mismo pasa con el cuadrado del segundo de las dos componentes, esto nos da θ punto cuadrado, y los términos cruzados se cancelan entre sí, porque son iguales con un signo distinto. Entonces, este paréntesis de acá pasa a ser esto de acá. Θ punto cuadrado más phi punto cuadrado por seno cuadrado de θ. Y bueno, al otro lo dejamos así al cuadrado. Bien, ya tenemos escrita la energía cinética del cuerpo en función de los ángulos de Euler. Para terminar de escribir el lagrangiano nos falta escribir la energía potencial del cuerpo. Y como solo tenemos gravedad y sabemos que la gravedad actúa solo sobre el centro de masa en los cuerpos rígidos, lo que vamos a hacer es escribir al potencial como esto, mg por d por coseno de θ, que es la proyección de la masita del centro de masa, perdón, en el eje z. O sea, esto de acá es la altura. Entonces, el lagrangiano nos queda de esta forma. ¿Sí? ¿No quedarían 4 grados de libertad con los ángulos de esféricas?
Bueno, ahora que tenemos el lagrangiano del problema, podemos aprovechar toda la maquinaria que sabemos de los temas pasados y calcular cosas como las cantidades conservadas o, bueno, llegar a las ecuaciones de movimiento y demás. Así que empecemos por las cantidades conservadas. Primero lo que observamos a simple vista en el lagrangiano es que las variables psi y phi son coordenadas cíclicas. Acuérdense que eso quería decir que solo aparecen las derivadas en el tiempo de esas variables. No aparece la variable en sí como es en el caso de θ. Además, el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, por lo que sabemos que eso está asociado a la conservación de la función h, que vamos a ir después. Y bueno, de los temas pasados, sabíamos que cuando una coordenada era cíclica, quiere decir que la derivada del lagrangiano con respecto a esa coordenada es cero, y usando las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? Que era que derivada en el tiempo de esto es igual a eso, ¿no? Como esta derivada en el tiempo es cero, sabemos que lo de adentro tiene que ser una constante. Entonces la escribimos, esa constante, y llegamos a la primera cantidad conservada, que es esta de acá. Acuérdense que lo que nos está diciendo esto es que esta forma particular de las coordenadas, como esta combinación particular de coordenadas, se va a mantener constante a lo largo de la dinámica del problema. Bueno, lo mismo pasaba con phi, teníamos una coordenada cíclica, así que tenemos una cantidad conservada asociada a esa coordenada, y si hacemos la cuenta nos da esto de acá. Ahora, fíjense que podemos combinar las dos cantidades conservadas para llegar a una sola, notando que todo esto de acá, el I3 por el primer paréntesis, es esto de acá, esta otra cantidad conservada. Entonces, juntando las dos cosas, llegamos a esto de acá. Esto se va a conservar a lo largo de la dinámica del problema. Bueno, la última cantidad conservada, la última simetría del problema es que no depende explícitamente del tiempo, entonces sabemos que existe una función h, que ahora saben que va a ser el hamiltoniano, que está por esto de acá y se conserva. Entonces, haciendo las cuentas de esto, después háganlas si quieren, llegan a esto de acá, y fíjense que no es otra cosa que la energía, ¿no? No podía dar otra cosa, es T más U, o sea, es lo mismo que el lagrangiano, pero acá hay un menos antes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Buenísimo. Perdón, Bueno, ahora el ¿puede dar problema... Sí, alguna observada, así? ¿Alguna interpretación física? para que te escucho re bajito. ¿Cómo? ¿Y se le puede dar alguna interpretación física a esta cantidad que se conserva en la ecuación 9? Sí, es muy buena la pregunta y de hecho lo íbamos a ver al final eso, pero sí. Esto de acá es el momento angular en Z. La 9 no sé bien qué es, creo que es alguna combinación lineal de momentos angulares. Tipo el Yo creo L. que Sí, es más bien la 7 es el momento angular en la dirección del versor E3 del cuerpo. claro, Y la 9 es el momento angular alrededor de Z. ahí va. Ok. Eso lo podrían verificar explícitamente calculando el momento angular y fijándose cuánto valen sus componentes en Z y en 3. Eso lo pueden hacer. Es un buen ejercicio. Bueno, ahora el problema nos pedía que calculemos el potencial efectivo y para hacer eso vamos a notar lo siguiente primero. Fíjense que la función h, el término del medio, esto de acá, nos quedó algo que va como el psi, ¿sí? Fíjense que era el i3 por este paréntesis y ahora tenemos i3 por este paréntesis al cuadrado. Entonces todo este término va a ser una constante en realidad en la función h. Después, para llegar a un potencial efectivo, ¿se acuerdan que lo que había que hacer era llegar a una ecuación de energías donde esté todo en función de una sola variable? Cosa de que esa ecuación describa la variable de una partícula
que describa la dinámica de una partícula que se mueve solo en esa variable. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, como ya nos sacamos de encima esto de acá, nos falta sacarnos de encima alguna de las dos variables, o θ o psi. Y bueno, la que tenemos más fácil para sacarnos de encima es psi punto, con esta relación de acá, que sale directamente de esta cantidad conservada, por eso la juntamos antes. Y bueno, metiendo... Ah, bueno, todavía no. Hasta ahora lo que hicimos es todo bastante general. Ahora vamos a usar las condiciones iniciales que nos da el problema. El problema nos decía que el psi punto, o sea, la rotación alrededor del eje de simetría del disco, es constante, o sea, está dada por un motorcito eléctrico, pónganle, o por lo que sea, y es constante en el tiempo. Después, la orientación en el ángulo θ es pi sobre 2, o sea, el cuerpo está así, caído horizontalmente, y las velocidades iniciales en θ y en psi son 0, y bueno, esto empieza en 0, aunque es medio arbitrario igual. Entonces, reemplazando estas condiciones iniciales, vemos que las cantidades conservadas en realidad eran esto. La cantidad conservada con respecto a psi era la frecuencia por I3, y la otra Perdona, era... Tomás. Sí. Tomás. Lo que dice el enunciado es que no que psi punto es constante. Lo que dice el enunciado, un poco de manera redundante, es que omega 3 es constante. Ah, ok. El enunciado no podría decir que psi punto es constante porque eso te quita un grado de libertad. Claro. Lo que dice es que omega 3 es constante, pero no tenía necesidad de decirlo en el enunciado, ahora que lo vemos, Ah, porque sí, leí vos cualquiera. Sí, mostrar que se conserva P sub psi, que es I3 por omega 3. claro. Claro, claro. Entonces, ese de psi punto constante habría que sacarlo después. Claro. Lo que Perfecto. sabemos es que omega 3 seguro es constante por la ecuación 7. Sí, no sé por qué el enunciado lo aclara. Sí, sí, yo leí cualquiera, perdón, me equivoqué. No sería necesario ningún motor ni nada para mantenerlo rotando. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, la cuestión es que este phi punto, con estas condiciones iniciales, está dado por esto, y metiendo todo en la función h, llegamos a esta ecuación de acá. Entonces, ahora sí llegamos a lo que queríamos, una ecuación que está descrita solo en términos de una de las variables. Y bueno, yo no sé por qué abrí una versión vieja, creo, pero tenía otro renglón más que decía que esto de acá es el potencial efectivo. Y banquen que les quiero mostrar un gráfico. El potencial efectivo es esto. Es un pozo que tiene un mínimo en pi sobre 2. Después en la versión que pasemos lo voy a poner en el PDF. Bien. Bueno, el siguiente punto del problema, si leí bien, es que hagamos perturbaciones para velocidades pequeñas y para θ muy cerca de pi sobre 2. ¿Sí? O sea, escribimos a θ como pi sobre 2 más una perturbación. Entonces, lo que vamos a hacer es partir de esta ecuación y vamos a hacer esta aproximación. Lo primero que podemos ver es que si hacen la cuenta, el Taylor, coseno cuadrado sobre seno cuadrado es aproximadamente alrededor de pi sobre 2 eta cuadrado, y bueno, coseno de pi sobre 2 más eta es aproximadamente eta. Entonces, esta ecuación, haciendo perturbaciones, resulta en esto de acá, donde C es una constante que está de este lado, que ya no es tan relevante para lo que queda del problema. Así que la dejé expresada así. Bueno,
Ahora vamos a resolver la ecuación para las perturbaciones, a ver qué forma tienen. Lo primero que vamos a hacer es completar cuadrados acá. Entonces, haciendo eso, llegamos a una ecuación de este estilo, donde todo lo que usé, todas las constantes que usé para completar cuadrados, las pasé del otro lado y las absorbí en esta constante, y nos queda esta ecuación de acá, ¿sí? Algo por eta punto al cuadrado, más esto de acá. Bueno, el siguiente paso para resolver esta ecuación es, que yo usé, es hacer este cambio de variables, todo el paréntesis este, que sea igual a mu, ¿sí? Y escribir el eta punto como corresponde, que es mu punto sobre w por i3, y esta ecuación nos resulta en esto de acá, donde de vuelta todas las constantes extras las reabsorbí acá. Bien, entonces para resolver esta ecuación diferencial hay varias formas. Una es darse cuenta que esto tiene la pinta de la energía de un oscilador armónico, donde esto es la energía cinética y esta es la energía potencial. Entonces las soluciones esperamos que sean de esta pinta, y efectivamente metiéndolas, y bueno, abrí una versión vieja y hay cosas que no van. Esto no va acá. Si meten esto acá, van a ver que efectivamente se cumple. Y hay otra forma de resolver esta ecuación que es la siguiente. Ok, me la mando al fondo. Tenemos U punto más aproximadamente, ¿no? Igual a C. Entonces, du a dt es C menos W cuadrado U cuadrado. ¿Sí? Y estos son los queridísimos arcosenos de la guía de fuerzas centrales. Pasando el arcoseno para el otro lado, si hacen la cuenta bien y hacen un cambio de variables para que acá les quede un 1, van a ver que lo que tiene que pasar del otro lado es un W antes de pasar el arcoseno, y les va a quedar que U va como el seno de W por T. Bien. Una vez que llegamos a esta expresión, tenemos que calcular las constantes usando las condiciones iniciales. Bueno, perdón, esto es en la variable u, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la perturbación está dada por eta y que u y eta se relacionan por esta ecuación. Entonces pasamos a eta, y ahora sí, la perturbación está dada por esto. Ahora usamos las condiciones iniciales para calcular A y gamma. Y bueno, lo que sabemos es que eta punto al principio es 0, o sea, estaba justo en pi sobre 2. Eso nos dice que la fase tiene que ser 0. Y, perdón, esto es que la posición inicial tiene que estar en pi sobre 2, esto es que la velocidad de la perturbación inicial era 0. Y esto nos dice que A va como menos la constante esta que nos quedó, donde estos dos, perdón, no van. Después lo voy a corregir. Bien, entonces, juntando todo, la perturbación nos queda de esta forma. Acuérdense que esto es una perturbación en la variable tita, o sea, es la masita subiendo y bajando a medida que gira, en fin. Bueno, otra cosa que pedía el ejercicio era resolver el problema planteando las ecuaciones de Euler, y yo lo dejé planteado esto, de la siguiente forma. Acuérdense que las ecuaciones de Euler tenían que ver con el torque de las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo rígido. Entonces, lo primero que hacemos es calcular los torques. Eso se calculaba de esta forma, donde el centro de masa está dado por esto, y la fuerza gravitatoria está solo en Z. Entonces, haciendo el producto vectorial, nos queda esto de acá.
Fíjense qué interesante que el torque nos quedó sin componentes en Z, y eso es justamente porque habíamos visto que el momento angular en Z se conservaba. Entonces, planteando las ecuaciones de Euler, llegamos a estas tres, ¿sí? La tercera ecuación era la que iba como I3 por punto más I2 menos I1 por 1, 2. Pero como esto es igual a I y esto es igual a I, es 0, entonces nos da que omega 3 punto es 0. Es constante, dice esto de acá. Bueno, de estas dos ecuaciones sale la dinámica del problema, entonces. Y lo último que les quería mostrar... perdón, el chat. Esto de acá. Este es el movimiento que acabamos de resolver. ¿Sí? O sea, justo acá no hay perturbación. Lo que debería pasar para que haya perturbación es que esta punta sube y baje a medida que rota, pero como la frecuencia esta es bastante grande, la perturbación se va a cero. Bueno, eso era todo lo que les quería contar. ¿Dudas? Puede ser que haya algo extraño en las ecuaciones, esas 27 y 28, como que hayas dividido por I, pero en el primer término todavía te quedó el I. Sí, está esto Es un mal. error de tipeo. Sí. Este I en realidad va acá. Sí, no sé qué pasó, que pensé que se había actualizado el PDF en el overleaf y no se actualizó, no sé. En las ecuaciones de Euler calculás los torques. Sí, calculás los torques explícitamente. O sea, esto de acá es la componente 1 del torque y esto de acá es la componente 2 del torque. ¿Puedo mostrarlo en la...? Perdón, no sé qué estoy compartiendo. Así lo veo donde lo mediste. Acá. Acá está calculado el torque explícitamente. Esto es un vector. ¿Alguna otra duda? Acordate que hoy estás grabando vos, por si querés cortar ya.